Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Edwin Rivas, soy el director y tutor del curso. Este video de apoyo lo estoy realizando con el fin de, valga la redundancia, apoyarnos un poco en la web conference, que no nos alcanzó el tiempo para dejar claro como los puntos que se trataron como de confundir o tratamos de confundirnos de acuerdo a una guía que descargué, pues digamos que equivocada en ese momento. Bueno, entonces como sabemos estamos en el grupo 550 30 18 y solamente aquí vemos un grupo de dos grupos. ¿Listo? Entonces vamos a ir mucho más al fondo, que es la unidad número 2, Educación en América Latina. Y el curso se llama Perspectivas Educativas en América Latina. Tenemos procesos educativos interculturales y políticas del sistema educativo. Esto es bien interesante porque nosotros aquí tenemos que empoderarnos de estas lecturas de la unidad número 2 que nos permitan hacer un análisis cuidadoso de esta información. Por eso es que se les está dando la tarea bien importante de hacer el análisis crítico. Eso es lo que ustedes van a hacer, escoger una lectura que les interese y sobre esa hacer su análisis crítico, porque lo ideal es conocer los procesos históricos y definir el desarrollo de políticas educativas. También para poder observar cuál es la responsabilidad de nosotros como maestros desde los preceptos educativos, lo que yo siempre lo he venido diciendo. Entonces es como el maestro educador se piensa a partir de estas lecturas y este análisis interpretativo que hace de ellas. Es cómo va a tener las herramientas para analizar e interpretar los diversos modos como se gestan los procesos comunitarios en esos entornos en los que se van a mover como educadores. Es todo eso lo que ustedes como estudiantes deben hacer, analizar con mucho ojo clínico para poder dar respuesta a las preguntas, dar respuesta a los objetivos de su planteamiento como educadores. ¿Y con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir al desarrollo económico, cultural, político de esa comunidad y de ese entorno social en el que ustedes están en este momento investigando. Entonces, ¿qué necesita eso? Necesita que podamos como estudiantes, como educadores, asumir una postura crítica, valorativa y propositiva de los sistemas propios de los pueblos. ¿Cómo es eso? Que yo debo asumir una postura crítica. Claro, usted tiene que mirar de manera crítica cómo son los modos de educación en esos contextos, cómo son las políticas educativas que generan cambios en esos contextos educativos, cuáles son el pensar que tienen las comunidades étnicas. Qué bonito que ustedes de pronto puedan llegar ahí a la comunidad y tener de mano el plan de vida de esas comunidades, ir a hablar con los líderes de ese pueblo indígena, de ese pueblo afrocolombiano, y ustedes poder empezar a tener de primera mano el plan de vida para mirar cuál es su cosmovisión, dónde están sus enfoques, cuáles son esos objetivos que se han planteado. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener una postura valorativa y propositiva. Después de analizar con lupa y con mucha cautela los documentos en los que ellos separan, los enfoques en los que ellos están planteados. Entonces, con esto nosotros podemos hacer una transformación en lo educativo. Y es que, ¿cómo lo hago si eso no se permite? Sí, claro que se permite. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional en sus diferentes leyes y artículos, ustedes se tienen que empoderar de eso. Está claramente diseñado que la educación en Colombia y en las poblaciones étnicas se puede y se debe ceñir a los intereses propios de las comunidades siempre y cuando obviamente vayan correlacionados con los lineamientos de las secretarías de educación y con el Ministerio de Educación para que puedan cumplir los estándares de calidad en el sistema educativo. Entonces, es decir, que relacionamos la educación propia con la educación occidental que ellos le llaman o que le llamamos, con el fin de obtener unos resultados, tanto para la comunidad como para el sector de la ciencia y la tecnología y la investigación. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco centrarnos en simplemente enseñar lo propio y desligarnos de lo que realmente también importa, en lo que es lo cuantitativo. ¿Qué es lo cuantitativo? La nota. ¿Qué es lo cuantitativo? Los percentiles en los que van a medir a los estudiantes en las pruebas CIFES y en las pruebas en la saber. Entonces, por eso tenemos que ser claros y coherentes y tenemos que ser críticos, valorativos y propositivos. Proponer medidas y proponer estrategias que permitan enlazar lo de la comunidad con lo del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo podemos desde las ciencias naturales trabajar el autocuidado de la naturaleza? Desde
cómo lo ve la comunidad indígena, desde cómo lo ve la comunidad afrocolombiana, desde ese enfoque del cuidado del medio ambiente. Entonces, como el enfoque educativo de la comunidad es el medio ambiente, entonces hagamos que ese enfoque haga parte de la institución, que haga parte del PEI o del PET, del proyecto educativo institucional, proyecto educativo comunitario, y venga, dialoguemos cómo vamos a trabajar eso. Listo, en la huerta escolar, cómo empezamos a partir de la huerta escolar, promover las semillas nativas, eso por ahí. Cómo empezamos nosotros a partir de esto también a aprender mitología indígena. Entonces, cómo a partir de esto los estudiantes empiezan a conocer el calendario maya, el calendario indígena, el calendario afro, que la luna, que para cortar una planta entonces hay que esperar tal luna. Entonces todo eso lo vamos nosotros articulando y de manera que nos pueda servir para hacer investigación científica, estimados estudiantes. Porque, como lo hemos dicho y como lo han dicho diferentes investigadores, de lo étnico se sabe poco y se tiene poco. Pero se sabe poco ¿quién? Nosotros, los estudiantes, los profesores, los investigadores, pero la comunidad tiene mucho desde la memoria histórica. En esa memoria narrada hay mucha información y hay que transcribirla, hay que pasarla, hay que pulirla y hay que subirla y hay que mejorarla y hay que cuidarla, porque eso se va yendo en cada una de las memorias que se van apagando el día que se van muriendo. Entonces eso es importante. Quería traer a colación el tema de la interculturalidad. Catherine Walsh es una investigadora internacional sobre el tema de interculturalidad. Y esta mujer es estadounidense y se encuentra en ese momento radicada en Ecuador, haciendo una gran labor. Allá ella es la coordinadora del doctorado en estudios interculturales de Ecuador, magnífico, maravilloso. Y esta mujer se ha dado la pela ella es una mujer de ascendencia estadounidense, que ni siquiera uno dice, pero Dios mío, como que un estadounidense interesado en los procesos educativos comunitarios de los indígenas, de los afrocolombianos. Y esta mujer habla, dice y hace mucho del tema de interculturalidad y habla mucho del tema de lo indígena, de lo afro, de mirar cómo va construyendo un poco ese imaginario que hay alrededor de esas comunidades y de muchos estados que desconocen estas comunidades. Ella lee mucho las políticas, los acuerdos internacionales, las leyes, los decretos que están reglamentando en América Latina a los grupos indígenas y a los grupos afrocolombianos, afrodescendientes, y está haciendo unas críticas constructivas y unas críticas propositivas frente a esto. Entonces está diciendo cómo esta política nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestras prácticas educativas, etnoeducativas en los contextos indígenas o en los contextos afrocolombianos, como el decreto 1122 de 1998, podemos hacerlo visible en las instituciones educativas, que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, como la ley de protección de lenguas indígenas, ¿cómo podemos nosotros hacer que la educación intercultural bilingüe se generen esos espacios, se generen esas oportunidades y se generen esos fortalecimientos? Póngale, entonces esta mujer, Catherine Walsh, es una investigadora que se mueve muy bien en este mundo y que nos deja sin palabras, porque nosotros, los que realmente tomamos la iniciativa de estudiar etnoeducación, nos estamos quedando cortos a la hora de investigar. ¿Por qué? Y a la hora de proponer investigaciones, a la hora de tomar toda esa información y poder pulirla y poder hacer de eso una gran investigación y unas grandes publicaciones. Y empezar a crear material, porque una estadounidense, pero de ascendencia afrodescendiente, nos hablaba en una conferencia que ella no recuerdo el nombre de ella, es que como son nombres son ingleses, entonces son como un poquito complejos de pronunciar. Pero ella hablaba que aquí en Colombia el tema de los apellidos es desconocido. Entonces hay gente que le apellidan Mina, a otros Torres, a otros así sucesivamente, y esos apellidos tienen una descendencia africana muy importante y que ellos la desconocen. Entonces
decía que cómo la gente no investigaba sobre eso para dar con el paradero de esas, así no es que se quiera llevar esta gente allá a África a que se reúnan con su familia, sino que por lo menos tengan presente que tiene una descendencia africana y que le permiten a ellos saber verdaderamente de dónde vienen. Y que así como eso había muchas cosas que se desconocían, como era el tema de la tecnología, que en esos años tenían los afrocolombianos en sus manos para poder labrar el oro, para poder diseñar cosas y todo lo demás. Entonces, esos fueron extraídos no solamente en una explotación simplemente, sino porque tenían un conocimiento propio frente al manejo de ciertas cosas. Entonces, estimados estudiantes, nosotros cómo nos vamos a empoderar de esas políticas y de esos procesos educativos interculturales en cada una de estas comunidades. Esa es la tarea de nosotros, leernos estos documentos, apropiarnos, analizarlos y tener nosotros la capacidad de interpretarlos en los contextos. Para hacer las entregas, entonces vamos a tener como más o menos 3 pasos en lo individual, que el primer paso es hacer las lecturas de la unidad número 2 y elegir una de ellas y compartirla en el foro. Entonces yo quiero leer el artículo de Julanito de tal, lo publico para que no se equivoque en el otro compañero y tome ese. Que en el paso número 2, realizar el análisis crítico diligenciando la ficha, la cual se encuentra alojada en el entorno de evaluación y seguimiento. Entonces ustedes van al entorno de evaluación y seguimiento y ahí está la ficha de la que ahorita vamos a abordar para que tengan un poco más de conocimiento de cómo se hace. Listo. Con esa ficha ya elaborada, porque primero escojo el artículo que voy a investigar, que voy a abordar, que voy a analizar y luego diligencio la ficha con ese artículo. Es con ese artículo. El artículo que yo escogí, que publiqué en el foro, que lo voy a leer y que lo voy a interpretar. El paso número 3 es hacer una entrega de un documento en Word, que es lo siguiente, ojo, individual. El documento tiene que tener portada, tiene que tener ahí anexa la ficha diligenciada y un análisis crítico en base a la ficha. El análisis crítico en base a la ficha, pues tiene que ser un análisis que ustedes hagan desde la interpretación que ustedes tuvieron del libro, del documento que abordaron. Entonces, eso sí tienen que leerlo con mucho cuidado para que el análisis crítico, no importa que sean 2 o 3 párrafos, pero bien sustantivos y bien coherentes. Eso es lo que se espera. Aquí tenemos la ficha de análisis crítico y tenemos que en la primera fila pues tenemos a donde podemos trabajar con el título del texto. Entonces, ¿cuál es el título? El título tal cual como aparece en la unidad número 2. El tipo de texto. Si el texto, digamos que es un texto narrativo, es un texto crítico, es un texto histórico, o es un texto político, o es un texto constitucional. Entonces, ¿qué tipo de texto es? En datos biográficos, entonces aquí los datos biográficos son los del autor, del libro, del artículo. En estos datos biográficos del artículo, entonces digamos que cuando fue publicado, en qué revista, de qué universidad y todo el cuento. Entonces todo eso lo vamos colocando aquí. Entonces el dato biográfico es el artículo tal, publicado en la universidad tal, en la revista tal, en la fecha tal, por fulano de tal. El nombre del autor, el autor Julanito de tal. Entonces aquí es el nombre del autor que ha escrito el artículo. Y los datos biográficos del autor. ¿Qué son los datos biográficos? Desde el momento en el que la persona ha iniciado su tránsito por la vida hasta la actualidad. Entonces, que el autor nació en Bélgica, o que nació en Ecuador, o que nació en Bolivia, o que nació en La Guajira, hay que colocarlo ahí, y se formó en tal institución, se formó en tal otra, tuvo esa maestría, es seminarista, es conferencista, el otro ha publicado tantos artículos, ha publicado tantas revistas y en fin. Eso es lo que tiene que dar de datos biográficos del autor. Se ha ganado tantos premios, ha sido condecorado aquí, condecorado allá, sí lo tiene. Entonces tenemos que investigar mucho del autor que tiene el artículo. Un resumen entre 1 y 2 párrafos sobre el artículo. El resumen tiene que ser muy corto pero muy sustancioso. Entonces es resumir en qué trata el artículo, qué propone y qué posibilidades o qué, digamos, qué objetivo se traza. Ese es el resumen y a dónde llega, porque el artículo tiene que tener una finalidad. Entonces es que el artículo se propuso esto, a través de esto y se logró esto y concluyó en esto. ¿Listo? Planteamiento del asunto o el problema, eso es muy claro. El planteamiento del asunto o problema es de donde se para el autor. El autor dice, bueno, me planteo la investigación sobre la deserción de jóvenes de jóvenes indígenas en la universidad. Listo.
El problema de los jóvenes indígenas en la universidad, la deserción de los indígenas en la universidad se obedece a que esto, a que lo otro, y ahí está el planteamiento del problema. Entonces, ¿a qué obedece la deserción de los jóvenes indígenas en las universidades? Ahí está planteando el problema. ¿Cuál es la idea principal? Identificar, la idea principal está en el objetivo, identificar los patrones de deserción de los estudiantes indígenas en las universidades. Ese sería el objetivo. Entonces toca que mirar muy claramente el artículo en qué se está parando, en qué objetivos se está planteando. Y los objetivos secundarios, pues ya serían como las ideas secundarias, serían como los objetivos secundarios o los objetivos específicos que tiene el artículo, si lo tiene. Entonces hay que mirar cuáles son esas ideas secundarias. Un ejemplo, realizar encuestas para los estudiantes para conocer el nivel de insatisfacción de los estudiantes frente a los procesos, a los programas de educación universitaria. Conocer el bienestar universitario que le ofrecen a los estudiantes para la retención y permanencia. Esas son una de las ideas para poder ubicar el por qué los estudiantes desertan. Entonces, conocer desde los estudiantes por qué pasa esa deserción y todo eso pues es lo que lo plantea el artículo. Entonces, ahí están los objetivos que se han trazado como específicos. Punto de vista del autor. Entonces el autor puede ser que está dando su punto de vista. En este caso, el ejemplo que les estoy colocando, entonces puede ser que el autor dice las comunidades, los jóvenes indígenas que se trasladan a la educación superior, sus niveles de educación por ser de territorios alejados del país, no alcanzan las condiciones necesarias que la universidad exige para estabilizarse y permanecer en sus programas de educación formal y porque esta no maneja las lenguas nativas de estas comunidades, por tanto a ellos se les dificulta. Entonces mire cómo el punto de vista del autor, del autor dice que es que la universidad, el punto de vista es negativo frente a los retos que se ha planteado la universidad para asumir la responsabilidad de la población indígena, que es decir, que deben tener unos hablantes para que interpreten estas comunidades. Argumento de apoyo, entonces ¿en dónde se está parando? ¿Bajo qué argumento de apoyo se está parando? Y puede ser que en este caso que estoy trayendo el ejemplo, el argumento de apoyo podría ser la ley de protección a las lenguas indígenas. Entonces, y el reconocimiento a Colombia o al país como pluriétnico y multicultural, un ejemplo. Entonces, ese es mi argumento de apoyo o el argumento de apoyo del autor. Contexto sociohistórico en el que se escribe el proyecto. Eso es lo que tenemos que ver, o el artículo. Contexto sociohistórico, entonces, ¿en qué contexto? Si es un contexto académico, como lo estoy planteando yo, sería un contexto académico y político, pero si ya es un contexto sociohistórico, que digamos que es el tema de la historia, de cómo fueron colonizados los afrocolombianos, de cómo fueron colonizados los indígenas, de cómo esto y lo otro, entonces un contexto sociohistórico cultural, eso. Pero en el que yo estaría planteando será un contexto socioeducativo. Muy bien. En conclusiones, y ya es, digamos, a manera de conclusión, ustedes a qué llegaron, qué les pareció las conclusiones que se dieron ahí en el trabajo. Entonces, en conclusión, se mira, digamos, en conclusión, los estudiantes de la educación superior provenientes de población indígena, su deserción es, digamos, obedece en principio a la falta de unos intérpretes de estas lenguas que les permitan a ellos, digamos que insertarse en la vida académica y poder continuar en sus procesos. Es como decir, brindarles el apoyo y las herramientas suficientes para que estos puedan tener como una buena acogida en esta universidad y poder llevar a cabo su proceso formativo. La opinión personal, si ya es dependiendo de ustedes, eso ya nace de ustedes, qué opinan sobre el artículo. Entonces podemos decir, en mi caso yo diría, bueno, el Estado ha reconocido a las poblaciones indígenas como pluriétnicos y multiculturales y están reconocidos dentro de sus contextos y sus lenguas nativas. Por tanto, creo que la universidad que los acoge, no estoy diciendo ni estoy hablando de la UNAD, sino que estoy hablando de una universidad cualquiera, cualquier otra universidad, no está generando las condiciones de atención, permanencia y retención, porque no han creado al menos, digamos, el laboratorio de lenguas nativas indígenas. Y esto hace que los estudiantes deserten porque el cuidado están pues desprotegidos, no están tenidos en cuenta como población indígena especial y por eso pues digamos que los déficits de formación académica profesional de estas poblaciones es muy baja. Entonces mi opinión es que debemos tomar más conciencia como universidades para poder generar unos contextos más importantes,
apremiantes para esta comunidad. Y eso ya ustedes ya están resolviendo el análisis crítico de ese artículo. ¿Qué deben entregar entonces? Como producto a entregar individual es el documento en Word con portada, la ficha del análisis, diligenciamiento del análisis crítico y el análisis crítico en base al diligenciamiento del fichero. Entonces ustedes una vez diligencian el análisis crítico, hacen el análisis crítico, pasan a hacer, después de que diligencian la ficha del análisis, hacen un análisis crítico sobre el fichero. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su postura de usted como estudiante frente a esto? En lo colaborativo vamos a hablar de la descripción de los enfoques etnoeducativos. Entonces ustedes tienen que describir los enfoques etnoeducativos de la comunidad, los aportes que el enfoque etnoeducativo hace desde la comunidad, es decir, cuál es el enfoque etnoeducativo que la comunidad se ha trazado. Un ejemplo, el enfoque etnoeducativo de la comunidad está basado en la siembra o en un enfoque del cuidado del medio ambiente o el enfoque de las tradiciones culturales. Entonces, descríbalo y qué aportes el enfoque etnoeducativo hace de su comunidad. Entonces, este aporte de la comunidad ayuda a mejorar el cuidado del medio ambiente, este aporte ayuda a reconstruir la memoria histórica, este aporte ayuda, este enfoque aporta significativamente al fortalecimiento de las tradiciones musicales o las tradiciones lingüísticas. Todo depende, o al cuidado o al manejo de buenas prácticas de cultivo. Entonces, luego las estrategias del enfoque etnoeducativo de la comunidad étnica investigada. Las estrategias del enfoque. ¿Cuáles son las estrategias de ese enfoque? Digamos que la estrategia del enfoque del cuidado del medio ambiente está basada desde la huerta escolar, y lo que busca desde esa huerta escolar, este enfoque, es enseñarle a los niños el cuidado de las semillas nativas, el cuidado del medio ambiente, el manejo de recursos, digamos que recursos degradables o descompuestos para poder hacer abonos orgánicos. Entonces todo esto ayuda muchísimo. Esa es la estrategia. La estrategia es del enfoque etnoeducativo a la comunidad étnica investigada. Recursos que utiliza la comunidad como enfoque etnoeducativo. ¿Cuál es el recurso que ellos utilizan? Entonces ellos utilizan como recurso la huerta casera, como el recurso están utilizando la siembra, como recurso están utilizando la semilla, como recurso están utilizando el almanaque, el calendario, todo eso. Luego, ¿qué hacemos en el paso 3? Entregar en PowerPoint la consolidación de los enfoques por cada uno de los estudiantes. Entonces, que si Pepito Pérez trajo 3 enfoques, entonces pongámoslos aquí, y que si Ramoncito trajo 4, y que si Mariana trajo 5, y que, bueno, entonces todos los vamos a colocar en un PowerPoint o en una herramienta de su dominio, si pueden en un Drive o en un Genial y Magnífico, porque eso nos queda mucho más presentable. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. O sea que finalmente como grupo lo que debo entregar es el PowerPoint que contenga aportes de los enfoques educativos a la comunidad, estrategias de la comunidad étnica investigada y recursos que utiliza la comunidad como estrategia en su enfoque educativo. Esos 3 puntos deben estar desarrollados en el PowerPoint que pesa 100 puntos, porque el anterior estaba pesando... por aquí está el peso de lo anterior. El anterior pesa 75 puntos. Este, que es colaborativo, está pesando 100 puntos. El siguiente pesa 75. Listo. Entonces, ¿qué van a entregar ustedes? Entregan del producto colaborativo, aportes del enfoque educativo, estrategias de la comunidad y recursos que utiliza la comunidad. Eso es lo que ustedes deben entregar en el entorno de evaluación y seguimiento. Lo desarrollan aquí, en aprendizaje colaborativo, y lo entregan en evaluación y seguimiento. Un solo PowerPoint consolidado o una sola herramienta web de su dominio. Eso es todo para esta fase 3. Ojo, con normas APA, tengan mucho cuidado con las normas APA, deben entregarlo esto con letra Arial 12, espaciado de 1.5, y las citas, mucho cuidado con las citas, deben estar bien citadas la información que ustedes, porque ojo, ustedes van a tener que colocar ahí parafraseos o citas textuales de los documentos que están abordando. Y las referencias bibliográficas. Si yo estoy citando un artículo, debo colocar las referencias. Si no tengo referencias es porque no he citado, y si tengo citas, debo tener referencias. Entonces, así viceversa, ustedes deben entregar. Esos son normas APA básicas. Y recuerden que el documento de normas APA pues vaya alineado a la izquierda. Bueno, siempre yo hago mis recomendaciones y son casi las mismas porque nada cambia.
es leer la guía de actividades con mucho cuidado, participar activamente en los foros para uno poder dar la retroalimentación, aportar con insumos significativos, no es solamente entrar y saludar, sino también leer y comprender y empezar a interpretar todo eso y hacer aportes significativos en los cursos. Escoger y desempeñar un rol protagónico en el grupo. Sí, cuando nos toca los roles hay que tomar unos roles que los roles no nos exime de nada de las responsabilidades como estudiante, sino que es algo más que se agrega para poder continuar con el proceso y hacer una exitosa entrega. Hacer preguntas al tutor constantemente por Skype, ustedes ya tienen mi Skype, yo se los he compartido, entonces estar abordándolo a uno por Skype en los horarios que uno está habilitado, que yo pues estoy de 9 de la mañana a 12 del día, de lunes a sábado. Respetar las fechas de la agenda, muy bien, sí, porque lo importante es que estos trabajos queden alojados en las agendas en la agenda del curso para que si de pronto llega una interventoría, ahí se encuentran los trabajos de los estudiantes de manera que no haya ningún inconveniente, porque nosotros desde la universidad lo que siempre hemos buscado es la transparencia y la honradez en cuanto al trabajo con los estudiantes, que el estudiante tenga su espacio para entregar sus trabajos, que el estudiante tenga el espacio de su retroalimentación y que el estudiante tenga su nota calificatoria pues pertinente a lo que está entregando, que tenga sus materiales, que cuente con los elementos necesarios para poder adelantar su proceso formativo. Trabajar en equipo significa que ustedes todos se pongan la camiseta, que todos aporten, que todos dialoguen, que todos construyan y que todos estén en el mismo consenso para entregar el trabajo final y poder construir todo el desarrollo de ese trabajo. Hacer las entregas solicitadas a tiempo, sí. Hay que todos empezar a trabajar a tiempo para que el día de entregas, entonces ese día nosotros tenemos todos los insumos y simplemente es entregarle al profesor por la plataforma y nos ahorramos problemas, nos ahorramos chicharrones, nos ahorramos de todo. Que es que el profesor no me contesta al correo interno, que es que no sé qué, que es que no sé cuándo, que es que no me ha dado la nota. Si no subió el trabajo por el entorno de evaluación y seguimiento, pero si está queriendo que le califiquen de primero, no, ojo, mucho cuidado. Entonces, si estoy pidiendo espacio para que me reciban, yo voy a ser muy consecuente con eso. Voy a recibirle los trabajos al pronto a los estudiantes que no tienen conectividad para que trabajen de manera individual, se los voy a hacer. A los que cuentan con las herramientas, pues hombre, no utilicemos este elemento. ¿Por qué? Porque los trabajos individuales le quitan más tiempo a uno, es decir, tiene que invertir más tiempo en revisar trabajo por trabajo que cuando lo hace grupal. Entonces, digamos que esta medida de recibir de pronto trabajos individuales es una medida por el tema del COVID-19, que estamos todos los docentes de la universidad enfocados en llevarle a los estudiantes posibles soluciones de manera que ellos no se vean interrumpidos en su proceso académico. Entonces, por eso podremos recibir algunos trabajos individuales cuando los estudiantes no cuentan con los elementos o las herramientas suficientes para adelantar su proceso formativo. Entonces ellos tienen que hacerlo cada 8 días o cada 3 o cada 5 días al menos, estar viniendo a enviar, pero no tienen tiempo para entrar a la plataforma y mirar en qué aportó el compañero y qué no aportó. Pero esos son casos muy excepcionales, ¿listo? Bueno, estimados estudiantes, dudas, inquietudes que tengan me las comunican por el foro, por el correo interno, por el Skype. Yo estoy muy atento con ustedes porque mi compromiso es poder sacar adelante este curso, poder comprender un poco y aprender de ustedes, conocer las comunidades en las que ustedes están trabajando. Sabemos que ustedes con estas comunidades van a tener, digamos que un diálogo poco común, pero traten de conseguirse los números de teléfono de los líderes, de los profesores que trabajan en esas instituciones, de los presidentes de junta, de los presidentes del consejo comunitario, de la guardia indígena, para que les den la información que requieren. Un abrazo para todos y estaremos en el curso leyéndolos. Muchísimas gracias por su atención.